Saludos, jóvenes. Vamos a continuar trabajando con los límites trigonométricos especiales para poder resolver los problemas de las indeterminaciones. Para ello vamos a demostrar cuáles son las situaciones en las cuales estos límites podemos utilizarlos. Vamos a ver. Los límites trigonométricos especiales son estos dos. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Esto ya lo vimos por la aproximación numérica. Y el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es igual a 0. Vamos a demostrar estos dos límites para poder utilizarlo con frecuencia. Y para ello vamos a hacer uso de un teorema que se llama teorema del encaje. Este teorema lo que nos está diciendo es lo siguiente. Este teorema nos dice lo siguiente. Si h de x, tenemos tres funciones. Aquí están h de x, f de x y g de x. Tal que h de x es menor o igual que f de x, menor o igual que g de x. Para todas las x, en un intervalo abierto que contienen a c, por la posible sección de la propia c. Y si el límite de h de x, cuando x tiende a c, es L, igual al límite de g de x, o sea que el límite de h y el límite de g, cuando x tiende a c, es el mismo, es L. Entonces el límite de f también existe y va a ser L. Eso es lo que nos dice el teorema del encaje. Y lo vamos a utilizar en la demostración que a nosotros nos compete ahora. Para ello nosotros vamos a revisar una gráfica en el plano que nosotros vamos en este momento a analizar un poco. Ya están aquí los valores colocados para nosotros simplemente analizarlo. Aquí tenemos entonces una figura en el plano, un círculo unitario, este significa que el radio es 1. Aquí tenemos el punto 1,0, aquí tenemos el punto 1 tangente, eso significa que la altura sería la tangente. Este punto aquí sería coseno, seno. El ángulo de giro sería en este caso el ángulo teta. De esas figuras que están ahí, nosotros vamos a analizar tres áreas. El área del triángulo mayor, cuya altura es tangente, va a ser igual a base por altura entre 2. Base es 1 por la tangente, que es la altura, entre 2. El área 1 se va a dar la tangente sobre 2. El área del sector circular es igual a un medio del radio cuadrado por el ángulo. Sustituyendo el radio, que es el valor conocido, nos quedaría entonces el ángulo entre 2. Y el área 2, que sería el área del triángulo más pequeño, cuya altura es seno y base 1. Entonces aquí tendríamos base por altura entre 2. La base es 1, la altura es seno, entre 2 nos quedaría seno sobre 2. Ok. El siguiente paso entonces sería nosotros comenzar a analizar. Es decir, aquí vamos a ver que el área 1, que es el área del triángulo más grande, es mayor o igual que el área del sector, y el área del sector es mayor o igual que el área 2, o sea, el triángulo más pequeño. Si nosotros sustituimos, nos vamos a dar cuenta que aquí el área 1 es la tangente del ángulo entre 2. Y eso es mayor o igual que el área del sector, que es el ángulo entre 2. Y eso a su vez mayor o igual que el área 2, que sería el seno del ángulo entre 2. Bien, nosotros vamos a multiplicar, lo vamos a decir aquí, multiplicamos por 2 sobre seno del ángulo. O sea, vamos a tomar el recíproco de este término. Entonces aquí vamos a ver la multiplicación. Vamos a tener entonces, en este caso, la tangente del ángulo entre 2. Eso va a ser multiplicado por 2 sobre el seno del ángulo. Eso es mayor o igual. Eso es mayor o igual que el ángulo entre 2. Y eso a su vez va multiplicado por 2 sobre el seno del ángulo.
esto es mayor o igual que seno del ángulo entre 2, pero a su vez va multiplicado por 2 sobre seno del ángulo. Miren que ahí ya nosotros tenemos las multiplicaciones. Todo lo que está en azul serían los productos. El factor que estoy usando para multiplicar. Vamos a simplificar. Aquí simplifico esto con esto. Y en este caso vamos a tener la tangente, que ya sabemos que la tangente es seno del ángulo entre coseno del ángulo. Y eso lo multiplicamos. Aquí me queda 1 entre seno del ángulo. Eso es mayor o igual. Aquí voy a simplificar también 2 con 2 y me quedaría entonces el ángulo dividido entre seno del ángulo. Eso a su vez es mayor o igual. Aquí simplifico, mire que puedo reducir y me quedaría entonces en este caso 1. En el primer término puedo simplificar seno con seno y me quedaría entonces 1 sobre coseno. 1 sobre coseno del ángulo mayor o igual que el ángulo entre seno mayor o igual que 1. Entonces miren que ya nuestra expresión nos queda reducida a ese tamaño. El siguiente paso sería tomar el recíproco. Vamos a tomar el recíproco. Si yo tomo el recíproco, entonces la expresión sería esta. El recíproco del primer término sería el coseno del ángulo. El recíproco del primer término sería el coseno del ángulo entre 1. Invirtiéndolo, ¿verdad? El símbolo se va a invertir, ahora sería menor o igual. El recíproco del segundo sería seno del ángulo entre el ángulo. Se invierte el otro y sería 1 entre 1, 1. Entonces vemos que lo que tenemos es esta expresión. Vamos a ver entonces que el trabajo nuestro será ahora aplicar límite a toda nuestra desigualdad cuando el ángulo tiende a 0. Aquí vamos a decirlo aplicando límite. Cuando el ángulo se aproxima a 0. Bien, entonces aquí vamos a aplicar el límite. Vamos a decir el límite cuando el ángulo tiende a 0 de coseno del ángulo menor o igual que el límite cuando el ángulo tiende a 0 del seno del ángulo sobre el ángulo menor o igual que el límite cuando el ángulo tiende a 0 de 1. Se debe ver aquí entonces, aquí, que el coseno de 0, sustitución directa, aquí vamos a tener, bueno, vamos a pasarlo a la otra página. Aquí vamos a tener entonces el coseno de 0 menor o igual que el límite cuando el ángulo tiende a 0 de seno del ángulo sobre el ángulo menor o igual que el límite de 1 es 1 por las propiedades del límite. Sabemos que el coseno de 0 es 1 menor o igual que el límite cuando el ángulo tiende a 0 de seno del ángulo sobre el ángulo menor o igual que 1. Entonces, por el teorema del encaje, podemos decir, por el teorema del encaje ya nosotros podemos concluir
podemos concluir que el límite cuando x tiende a 0, cuando θ tiende a 0, de el seno de θ sobre θ es 1. Y aquí tendríamos demostrado nuestro primer resultado. El siguiente caso sería demostrar el segundo teorema, el segundo límite especial, que nos dice, ese segundo límite especial nos dice, lo buscamos acá, nos dice que 1 menos coseno de x sobre x es igual a 1 cuando x tiende a 0. Bueno, pues entonces el trabajo nuestro será verificar ese finalmente. Probando el segundo, el número 2, vamos a ver que el límite cuando el ángulo tiende a 0 de 1 menos el coseno del ángulo entre el ángulo, todo eso es 0. Vamos a verificar eso. Tomamos la expresión 1 menos el coseno del ángulo sobre el ángulo y lo vamos a racionalizar. Racionalizar significa multiplicar por el conjugado. Y ese 1 más el coseno, no es racionalizar, sino a multiplicar por el conjugado. 1 más el coseno del ángulo. Al multiplicar por el conjugado es una especie de, es un proceso que se usaba en la racionalización, pero esto no es racionalización. En el numerador nosotros vamos a tener entonces, 1 cuadrado menos el coseno cuadrado del ángulo. En el denominador, el ángulo por 1 más el coseno del ángulo. Vamos a mirar entonces aquí que esto sería, arriba yo tengo 1 cuadrado es 1, menos coseno cuadrado, eso va a ser seno cuadrado del ángulo. Dividido entre el ángulo por 1 más el coseno del ángulo. Ese seno cuadrado lo voy a descomponer en dos partes. O sea, yo puedo decir perfectamente seno del ángulo por seno del ángulo. Eso es seno cuadrado. Aquí tengo el ángulo por 1 más el coseno del ángulo. Lo puedo descomponer en dos partes, que serían, vamos a ver esas dos partes, que serían en este caso el seno del ángulo dividido entre el ángulo multiplicado por el otro factor, que sería el seno del ángulo dividido entre 1 más el coseno del ángulo. A esta expresión nosotros le vamos a aplicar límite directamente. Bien, pues entonces, aplicando límite a esto, vamos a tener entonces que esto sería el límite cuando el ángulo tiende a 0 del primer término, que sería seno del ángulo sobre el ángulo, por el límite cuando el ángulo tiende a 0 de, buscamos, seno entre 1 más coseno, seno del ángulo entre 1 más el coseno del ángulo. Miren que lo que hicimos aquí fue aplicar la propiedad que nos dice que el límite cuando x tiende a c de f por g era el límite de f por, el límite de f por el límite de g. O sea, el límite de un producto es el producto de los límites. Entonces vamos a revisar. Ya vemos que esto es 1, porque ya lo habíamos probado en el paso anterior.
Entonces, esta parte nosotros vamos a verificarla. Ya sabemos que este nos va a dar 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí vamos a tener que este sería 1 multiplicado por, aquí puedo sustituir directamente, seno de 0 dividido entre 1 más el coseno de 0. Esto sería 1 por seno de 0 es 0 dividido entre 1 más 1, que sería, obvio que eso es 0. Por lo tanto, ahí vemos que el límite existe y es 0. Finalmente, nosotros podemos concluir diciendo que el límite, cuando x, bueno, en este caso ya no habíamos dicho x, habíamos dicho cuando θ tiende a 0, de 1 menos el coseno de θ dividido entre θ es 0. Y ahí quedó demostrado el otro límite.